Hola, mi nombre es Alex. En el módulo de hoy vamos a ver cuáles son las etapas para la puesta en marcha de una huerta. Primero vamos a ver la importancia de tener un buen sustrato, cuáles son los elementos que lo componen y en qué proporción. Una vez que sepamos armar el sustrato, veremos las etapas de crecimiento de las plantas y los requerimientos para cada etapa. Luego, hablaremos de las distintas formas de reproducción de vegetales, desde la semilla hasta el bulbo, pasando por el esqueje. Para concluir este módulo, hablaremos de siembra directa, almácigos y trasplante. En agricultura urbana, si cultivamos en canteros o en macetas, tenemos la oportunidad de construir nuestro suelo desde cero. En estas condiciones, vamos a armar un sustrato, es decir, una mezcla de elementos orgánicos y minerales que van a servir de medio nutritivo y de soporte para un buen desarrollo de nuestras plantas en la huerta. Existe una gran variedad de suelos distintos y muchísimas formas de hacer sustratos. En el video de hoy vamos a presentar una mezcla que sirve de sustrato universal para la mayor parte de las plantas que vamos a cultivar en la huerta. Esta mezcla se compone de 4 elementos: tierra, compost, perlita y vermiculita. La tierra que utilizamos para la huerta es tierra negra, tierra vegetal, y cumple la función de soporte para las plantas. La tierra sola no contiene gran cantidades de materia orgánica y nutrientes. En el caso de utilizar este elemento solo, tendremos pérdidas de rendimientos, aparición de plagas y enfermedades muy temprano en el ciclo de producción. Para abastecer la gran demanda en nutrientes de las plantas de huerta, agregamos compost a la mezcla. El compost, además de tener la mayor parte de los nutrientes necesarios a un buen crecimiento de nuestras plantas, favorece una buena estructura del suelo. Esta estructura permite un mejor desarrollo radicular, una mejor retención de agua y por ende una mejor retención de los nutrientes. El compost es un componente esencial de sustrato que podemos generar en base a nuestros propios residuos. Las bacterias y hongos presentes en el compost favorecen la absorción de los nutrientes por las plantas y mejoran la biodiversidad del suelo. El tercer elemento que agregamos a la mezcla es la perlita. La perlita es una piedra volcánica amorfa y tiene la gran ventaja de retener agua y liberarla en el sustrato poco a poco. Además, es un elemento que ayuda a prevenir la compactación del suelo y mejora el drenaje. Su peso ligero es una gran ventaja al momento de cultivar en terraza o techos, lo que nos permite no sobrecargar el espacio. El último componente que agregamos a nuestro sustrato es la vermiculita. La vermiculita es un mineral de la familia de las micas compuesto por silicato de hierro o magnesio. Además de tener una capacidad de retención de agua muy grande, la vermiculita contiene potasio, hierro, amonio, magnesio y calcio, aquellos elementos necesarios para el crecimiento de las plantas. Ahora que tenemos nuestro sustrato listo, podemos empezar a sembrar o a trasplantar nuestros plantines. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos muy importantes para elegir las plantas que vamos a cultivar. El primer aspecto es si nuestra planta es anual o perenne. La mayoría de las plantas tienen un ciclo de vida en el cual pasan por las siguientes etapas: semilla, germinación, brote, flores y frutos. Si la planta muere después de haber cumplido un ciclo, es una planta anual. Es el caso de la mayor parte de las plantas de huerta, como la lechuga, el rabanito, la rúcula o la albahaca. Si la planta cumple varios ciclos sin morir, se le dice planta perenne. Es el caso de algunas aromáticas como el tomillo o el romero, los árboles frutales y los árboles en general. Este parámetro es sumamente importante a tomar en cuenta, ya que nos permitirá evitar desilusiones cuando se muere una planta que ya cumplió su ciclo. Tener conocimiento del ciclo de la planta nos evitará problemas en el diseño de la huerta. Por ejemplo, es ideal ubicar plantas perennes en lugares donde puedan expandirse y ocupar el espacio sin perjudicar el crecimiento de plantas anuales. Por ende, conocer los ciclos de las plantas y el tiempo entre la siembra y la cosecha nos permitirá diseñar nuestra huerta y planificar nuestra producción mes a mes, aprovechando el espacio que tenemos disponible de la mejor forma posible.
En cada etapa de su crecimiento, la planta tiene necesidades distintas. Empezamos hablando de las semillas. Las semillas pueden ser conservadas varios años antes de ser sembradas si respetamos las condiciones óptimas. Podemos guardar las semillas en un sobre de papel, un frasco de vidrio o los dos, en un lugar fresco, seco, donde no llega luz directa. La germinación de la semilla. Durante esta etapa, la planta necesita calor y humedad para germinar y desarrollarse. Tenemos que tener un sustrato bien drenado y siempre húmedo para favorecer el buen desarrollo de la planta. En el caso de que se seque el sustrato, aunque sea algunas horas, la planta puede morir por sequía, ya que no tiene muchas reservas y tampoco muchas raíces para aguantar largos periodos sin agua. Durante la etapa de germinación no hace falta que le llegue sol directo al plantín. Con claridad es suficiente. Eso nos permitirá regular mejor la humedad, ya que cuando le da el sol directo se suele secar muy rápido el sustrato. La fase vegetativa o de brote. Durante esta etapa, la planta necesita una humedad relativa bastante alta, cerca del 70%. Es conveniente regar la planta en las mañanas o en las tardes. Hay que tener mucho cuidado en no inundarla tampoco. En esta etapa, la planta va a necesitar una buena fertilización, principalmente en nitrógeno, para el buen desarrollo de las hojas y tallos. Durante esta etapa, la planta está acumulando energía para la floración y la fructificación. Para algunos cultivos como las solanáceas, por ejemplo el tomate, el morón, la berenjena, o las leguminosas como puede ser el poroto o la arveja, y algunas cucurbitáceas como el pepino, la calabaza, la etapa de brote es un buen momento para tutorar y ayudar a la planta. La fase de floración. La fase de floración es la etapa más sensible de la planta. Requiere muchos nutrientes, entre otros potasio y fósforo, y no puede estar en estrés hídrico durante esta fase. Al estar estresada, la planta puede separarse de algunas flores, lo que disminuye la producción de frutos o semillas dependiendo del cultivo. Es aconsejable realizar todos los trabajos de esquejes o trasplantes antes de la fase de floración, ya que la planta no dedicará tanta energía a la producción de raíces y no se podrá adaptar tan bien al cambio como en la fase vegetativa. La fase de fructificación. La fase de fructificación es una etapa donde la planta necesita muchos nutrientes, principalmente el fósforo y el potasio, tal como en la fase de floración, para desarrollar muchos frutos y seguir creciendo. Durante esta fase puede ser interesante realizar poda de algunos frutos que no se están desarrollando bien para reorientar la energía de la planta hacia los frutos que valen la pena. Además de las semillas, existen en el reino vegetal otras formas de reproducción. Es el caso de la reproducción vegetativa. La reproducción vegetativa es el hecho de hacer un nuevo individuo en base a una planta madre. Podemos utilizar para eso un pedazo de hoja, de tallo, con o sin hojas, un rizoma, un bulbo o un pedazo de raíz, dependiendo de la planta. Para realizar un esqueje, cortamos una rama joven, nunca más de 15 centímetros, y le quitamos las hojas de la mitad inferior. Es conveniente, una vez el corte realizado, poner canela en la herida para desinfectar. Los esquejes se pueden poner directamente en tierra o pasar por una fase previa en agua. Esta fase previa permite hacer crecer las raíces y le podemos agregar al agua hormonas de crecimiento. Una de las formas de conseguir estas hormonas es utilizando el agua de lenteja germinada. Esta agua tiene un montón de nutrientes y enzimas que favorecen el crecimiento de las raíces. Existen dos formas de sembrar una semilla de huerta, en almácigo y en tierra directa. Los almácigos son casilleros pequeños que van a servir como una cuna para las semillas recién plantadas. Nos permite controlar de forma mucho más fácil las condiciones, la humedad, el sol, que influyen sobre la germinación y el crecimiento de los plantines. El almácigo tiene que ser rellenado con un sustrato de buena calidad y debe tener buen drenaje. Se puede mejorar el crecimiento de nuestros plantines utilizando un sustrato con un poco más de perlita y vermiculita de lo recomendado para la mezcla de canteros. Una ventaja del almácigo es que puede ser cambiado de lugar en función de las condiciones climáticas, por ejemplo, en caso de fríos intensos en las noches o de lluvia torrenciales. De esta forma,
evitamos que los plantines pasen por episodios de estrés intensos que podrían llevar a su muerte prematura. Para preparar el almacigo tenemos que rellenar los casilleros hasta la mitad con sustrato y compactar un poco. Eso permite que no se escape el sustrato por el fondo en caso de que tengamos que mover el almacigo después. Rellenamos la segunda mitad del casillero sin compactar para favorecer el buen desarrollo de las raíces nuevas de nuestros plantines. Una vez que tenemos todos los casilleros llenos y sabemos qué queremos sembrar, solo nos falta colocar la semilla en el casillero. La profundidad a la cual colocamos la semilla depende de su tamaño. La regla es que enterramos la semilla entre 2 y 3 veces su tamaño. Para una semilla de lechuga la enterramos a medio centímetro máximo. Para una semilla de haba, entre 2 y 4 centímetros. No todas las semillas tienen un poder germinativo. Por esta razón, conviene sembrar 2 o 3 semillas por casillero, con el fin de asegurar que germine por lo menos una. Una vez colocadas las semillas, cubrimos el hueco donde está, apretando un poco la tierra para que no se pierda la semilla con el viento o al regar el almacigo. El sustrato del almacigo tiene que estar siempre húmedo, pero no encharcado. Para regar, utilizamos una regadera con difusor tipo lluvia, con el fin que el agua no remueva el sustrato y entierre las semillas o la exponga a la superficie. También, los almacigos se pueden regar por capilaridad, si los colocamos sobre una bandeja con agua. Esta técnica permite tener humedad constante sin regar la superficie del almacigo. De esta forma no modificamos la posición de la semilla en el casillero. No todas las plantas se pueden sembrar en almacigo. Algunas necesitan estar sembradas directamente en la tierra, porque no resisten bien el trasplante o por el sistema de raíz que tienen. Las plantas de raíz, como la zanahoria, el rabanito, se siembran directamente en la tierra. Así evitamos romper la raíz pivotante de la planta durante el trasplante y no estresamos tanto la planta. Las semillas grandes se colocan directamente en la tierra, ya que tienen menos riesgo de ser enterradas cuando regamos o de ser desplazadas por un animal, el viento o otro evento climático adverso. Algunos ejemplos de estas semillas son la de arveja, la de poroto, de melón, de sandía y de zapallo. El trasplante se realiza cuando las plantas tienen mínimo 2 hojas reales. Cuando germina la planta, la primera hoja que salen se llaman cotiledones. No las tomamos en cuenta para saber si la planta está lista para el trasplante. El trasplante se realiza de la siguiente forma. Conviene hacerlo a la sombra, por la mañana o al final de la tarde. En primera instancia, se riega la planta 1 hora antes de realizar el trasplante. Despegamos el pan de tierra de los bordes de la maceta y damos vuelta al plantín. Es muy importante sacar el pan de tierra entero para no romper o dañar las raíces. Una vez que tenemos el pan de tierra con el plantín, lo pasamos a su lugar definitivo. El hueco donde será trasplantado el plantín tiene que estar listo antes, para que no se quede mucho tiempo con las raíces descubiertas. Colocamos el plantín en el hueco y apretamos para que no quede aire en la tierra. Una vez trasplantado, se riega directamente alrededor de la planta para dejar la tierra bien húmeda. Existe una excepción a la regla de las 2 hojas reales para realizar un trasplante. Si germinaron muchas semillas en el mismo casillero del almacigo, podemos intentar separar los plantines para trasplantarlos en un lugar donde tengan más espacio. En este caso, conviene realizar la separación antes de que los plantines crezcan mucho, para que no tengan las raíces muy enredadas entre ellas. Para realizar la separación entre plantines, sacamos con sumo cuidado la tierra de las raíces y las desenredamos una por una para separarlas. En esta etapa, tenemos que lograr conservar el sistema radicular lo más entero posible para que la planta pueda sobrevivir a la operación. Alistamos el hueco en el cantero o la maceta donde realizamos el trasplante y tapamos las raíces directamente con tierra. Tal como el trasplante en un plantín más grande, tenemos que regar la planta directamente después del trasplante para evitar el estrés hídrico, además del estrés del cambio de maceta.